primer logo, que no era un logo, yo lo había hecho con el Word, no tenía mucho, venía con el Word. Y puse ciencia a mano. Y ese nombre nos los dio una de las profes de la escuela, que además era asistente pedagógica, y dijo, ciencia a mano suena bien. Listo, y ahí empezamos. En el año 2016, entonces lo que empezamos haciendo fue elaborar o preparar de vuelta el material bibliográfico y planificar las actividades, los docentes de la facultad, los docentes de las escuelas, las intérpretes de lengua de señas, para hacer un taller sobre las levaduras y la fermentación. Lo primero, acá estamos sentados, acá está Paula, no se ve, ahí estoy yo, ahí está Roberto, muchos de los estudiantes de la facultad y los estudiantes de la escuela, las intérpretes, las docentes. Esto es en la escuela Gabriela Mistral, de la capital federal. Nos reunimos todos y era como una gran mesa colaborativa. Nos encontramos con ellos, planteamos la actividad, hicimos un primer borrador de la guía para que fuera lo más visual posible y tuviera la menor cantidad de palabras y términos así medio complicados. Y ahí empezamos con actividades teórico-prácticas, tanto en los laboratorios de la facultad, los estudiantes de las escuelas venían, de la escuela Gabriela Mistral, venían a la universidad. En ese momento cada uno teníamos preparado su propio guardapolvo con su nombre, entonces ellos entraban a un laboratorio en serio. O sea, se ponían el guardapolvo, iban al aula de teórica, o sea, era real, o sea, no era que íbamos a hacer algo así rápido. Lo lindo fue que después de estas experiencias donde el desarrollo de la actividad trajo también muchas discusiones, dibujos, qué era la fermentación, por qué se usaban levaduras en la cerveza, en la pizza, a fin de año en la facultad se organiza un congreso de cierre de experiencias didácticas, que era la primera vez, y eso es en el hall central de la facultad, que una escuela de estudiantes sordos presentaba. Y fue, modestia aparte, el stand más visitado, porque era la primera vez que había gente haciendo señas. Y además no solamente ponían póster, sino que llevamos los microscopios y eran los estudiantes sordos de las escuelas que enseñaban cómo usar el microscopio a la gente que venía a la feria. Entonces se armaba como toda una dinámica en donde los propios estudiantes sordos que habían aprendido algo unos meses antes, ahora ellos enseñaban lo que habían aprendido a otras personas. Año 2017, cambiamos de tema y nos vamos al ADN, que la seña la dio Cecilia. ADN. Se llamaba ADN, la molécula de la vida. Generamos material, por ejemplo, con el alfabeto dactilológico y un código QR para ver qué era el ADN. Por ejemplo, hacíamos juegos adentro de la guía de trabajos que decíamos, ¿cuál es la seña de ADN? Y enseñale a los profes oyentes cómo se deletrea. Entonces, los estudiantes le enseñaban a las docentes o a los docentes oyentes qué era el ADN y con el dactilológico, cómo se deletreaba. E hicimos un video es conocida, es una intérprete de la escuela Gabriela Mistral, hicimos un video, porque el objetivo era descubrir quién rompió el vaso de precipitado en el laboratorio. Hicimos un video donde Quique era el detective y le iba preguntando a cada persona dónde estuvo el día en que se rompió el vaso, porque en ese vaso había quedado un poquitito de sangre. Entonces nosotros le proponíamos a los estudiantes ser detectives, agarrar una muestra de ADN de ahí y después obtener muestra de ADN de todos los sospechosos o sospechosas. Y ellos tenían que descubrir quién había dejado la sangre en ese vaso. Entonces era un video con interpretación en lengua de señas donde cada una de las docentes era la sospechosa y se pasaban un hisopo por la boca, recolectábamos la muestra y nosotros le dábamos el ADN a los estudiantes para que después dijeran quién rompió el vaso. Y ahí tratamos conceptos muy interesantes más allá de la ciencia, que es la creencia. Porque muchos estudiantes miraban el video, veían a sus profesoras, Quique les hacía las preguntas, ¿dónde estuvo en el laboratorio? ¿Qué hizo ese día? Y le toma la muestra y cuando termina el video, muchos estudiantes decían, ya sé quién fue la culpable. Ella, porque era la profesora que no les caía muy bien. Entonces, ella fue la culpable. Pero eso es una creencia. Nosotros le decíamos, no, pero ¿en qué te basas para decir eso? Hay que ir a la evidencia científica. Entonces tratábamos también un poco eso de la evidencia y la creencia, ¿no?
también vinieron a la facultad, tuvimos las clases teóricas sobre qué es el ADN y qué era lo que iban a hacer, presentamos el caso, también siempre trabajando con la dupla intérprete, profe, oyente en este caso, vinieron al laboratorio, hicieron el trabajo práctico y al final del trabajo práctico descubrían quién había sido. Y algunos se sorprendían y otros decían, no sabía. Año 2018 y 19, en el 18 volvimos a levaduras y fermentación, se incorporaron ahí 14 estudiantes de la facultad y además de trabajar con el Gabriela Mistral, trabajamos con otras dos escuelas. El CENS 66, que es una escuela de adultos sordos, y el Instituto Integral de Educación, que es en el mismo aula hay estudiantes oyentes y sordos. Ese año el C3, que es el Centro Cultural de la Ciencia, muy amablemente nos cedió el auditorio, el gran auditorio del C3 para hacer la actividad final, donde los estudiantes mostraban sus videos, podían visitar el centro cultural guiados por intérpretes de lengua de señas, y después venían al auditorio a hacer sus presentaciones. Ellos tenían que hacer un video sobre algo del tema de levaduras. En la charla de mañana, Roberto les va a mostrar uno de los videos y van a ver qué ingeniosos los estudiantes sordos, cómo le dieron una vuelta de tuerca a la levadura, la pizza, la fermentación. Mañana, no quiero spoilearles nada, pero mañana Roberto se los va a mostrar. Y fue ahí en el C3, que es espectacular. En el año 2019 volvimos a el ADN, ahí se incorporaron 15 estudiantes de nuestra facultad y seguimos trabajando con estudiantes del Gabriela Mistral, el CEN 66 y el Integral. En el 2019 ocurre para nosotros como proyecto un hito muy importante porque la Universidad de Buenos Aires venía desde el año 2010 instaurando o creando en distintas facultades lo que se conoce como prácticas sociales educativas. Que las prácticas sociales educativas son unos ámbitos de aprendizaje y de compartir conocimientos con personas de la sociedad. Que la universidad y la sociedad no sean cosas aisladas, sino que compartan conocimientos. Y en el 2019, la Secretaría Académica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA nos convoca a varios de los docentes que ya veníamos haciendo actividades de extensión para hacer la reglamentación de las prácticas sociales educativas. Y en el 2020, el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires aprueba a ciencia mano como la primera práctica social educativa de nuestra facultad. A nosotros nos llenó de orgullo y nos emocionó porque era mucho trabajo y la extensión muchas veces, después podemos discutirlo cómo es en otras facultades, en la Universidad de Buenos Aires la extensión es vista como, bueno, tenés tiempo libre, entonces lo haces por fuera. Entonces esa actitud siempre es como que la extensión es algo más que se agrega y no parte integral de la enseñanza, ¿no? Y esto era curricularizar una actividad de extensión. Los objetivos de nuestra PCE, acá sí hay mucha letra, pero no se preocupen, es que el estudiantado adquiera nuevos conceptos académicos, y acá me refiero a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas, que adquiera nuevas habilidades prácticas, que adquiera habilidades para el desarrollo de trabajos de enseñanza integradores e inclusivos hacia la comunidad sorda, y participe de una construcción colectiva. Todos los estudiantes de la facultad que cursaban nuestra extensión o la práctica social educativa, lo primero que decían es qué poco sabía de la comunidad sorda, qué poco sabía de la discapacidad, y qué poco sabía de los términos que yo creía saber en la facultad, que ahora que los tengo que explicar de manera distinta, no lo sé. Entonces, esa habilidad de yo tener que enseñarle a otra persona un término que yo lo escuché, porque soy oyente y lo sé, pero creo saberlo, y cuando yo te pido, bueno, pero explícamelo más claro, más gráfico, ahí se hace difícil. Y ahí es ese objetivo también de aprender enseñando. Tenemos objetivos de investigación porque queremos promover la enseñanza didáctica de las ciencias biológicas, que es un proyecto que por eso hicimos tanta conexión con Betty y con Aldo acá en la Universidad de San Luis. Y como objetivos de extensión es estimular el pensamiento científico a través de prácticas científicas en el ámbito de la FCEN. ¿Quiénes participan desde la universidad? Docentes, estudiantes de grado de la UBA. Hay que decir que las prácticas sociales educativas, si bien cada facultad tiene una, son transversales. Cualquier estudiante de cualquier facultad de la UBA puede, alguien de psicología, cursar en filosofía y letras, en ciencias exactas. Y desde la comunidad, docentes, pedagogas, intérpretes de lengua de señas argentina en las escuelas, los estudiantes sordos hipoacúsicos.
Y el contexto de volvimos a incluir a nuestras 3 escuelas con las que veníamos digamos, trabajando, Gabriela Mistral, CEN 66 e Integral. Y estos son los objetivos: realizar una inmersión en la cultura sorda, y ahora voy a pasar a una diapositiva muy importante, elaborar de manera interdisciplinaria los contenidos teóricos. Uno como oyente necesita sí o sí interaccionar con las personas sordas, que son las personas que construyen ese conocimiento dentro de su cultura, para adaptar nuestras guías, nuestros materiales. Realizar actividades teórico-prácticas de laboratorio en ciencias exactas, en la Facultad de Ciencias Exactas, presentar los resultados obtenidos durante el desarrollo de los talleres, reflexionar, dialogar sobre el aprendizaje experiencial de las y los estudiantes. En el 2021 fue una modalidad híbrida, por causas que todos sabemos, pero ahí solo trabajamos con el CEN 66 por cuestiones logísticas. De nuestra facultad participaron 6 estudiantes, 7 docentes, y acá dice una docente invitada en levaduras y fermentación, y en realidad fue un hito también para nosotros, porque Cecilia Alonso fue la primera profesora sorda designada por el Consejo Directivo como profesora invitada de la UBA, y para nosotros fue muy, muy importante, porque ella fue la que dio nuestro primer objetivo, que era la inmersión en la cultura sorda. A partir de ese momento, Ceci se incorpora al equipo como práctica social educativa y adquiere un nivel superior. Ceci en ese momento, en la modalidad híbrida, nos contó sobre la historia de la comunidad sorda en la Argentina, la fundación de las distintas escuelas secundarias, primarias de la Argentina. Y esto es Notisor. En ese momento había en Instagram CN, Sordos Argentina, que era un programa muy, muy, muy conocido de noticias, y acá aparecimos ahí en las noticias con Ceci Alonso siendo nombrada la primera profe sorda invitada a la facultad, que a nosotros también un orgullo muy grande. Además, que Ceci se quedara con nosotros también lo es, porque eso nos da estímulo, porque tiene mucha energía y estamos muy de acuerdo en muchas cosas. Entonces, bueno, de ahí salimos en Instagram. Ceci salió ahí, famosa. 2022 y 2023, Ceci, ahora sí, presencial en la facultad. Acá creo que a Pablo lo conocen, a Pablo Baldrich, fue profesor, vino de intérprete, junto con Mariana. Acá está Ceci de vuelta, estudiantes de la facultad, acá de vuelta. Y en el 2024 conocemos, gracias a las redes sociales, el enormísimo trabajo que estaban haciendo acá en la Universidad Nacional de San Luis, Betty, Aldo y todo el equipo. Y yo les escribí, no me acuerdo si te escribí a vos o a vos. A vos, Betty. Le escribo a Betty un mail, pues yo dije, no, pero estos están haciendo algo que nosotros también queremos hacer. Entonces ya vamos a aprender de ellos, porque ellos ya vienen. Yo le escribí a Betty, le dije, Betty, queremos sumarnos, queremos hacer. Entonces en el 2024, el año pasado, hicimos las primeras jornadas allá en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Betty está acá están Gise y Gise, están por ahí. Ahí. Y acá arriba, grandote, ahí el Aldo, ahí, por Zoom. Acá también está Pablo, Baldrich, estaba. Ella es integrante de la CAS, ella es Lucía, la seña es Lucía. Y Lucía es del Departamento de Lengua de Señas. Bueno, hicimos las primeras jornadas de Lengua de Señas Argentina en Ciencias Naturales. Gracias a esa colaboración que comenzamos, estamos hoy acá, y nuevamente, porque nos han recibido impresionantemente, mil gracias. Y de aquí para adelante, ¿qué es lo que vemos nosotros? Es consolidar más acciones conjuntas entre la Universidad Nacional de San Luis, con Betty, Aldo y todo el equipo, y la Universidad de Buenos Aires. Aumentar la articulación con la comunidad sorda de todas las provincias es fundamental después de estas jornadas, y escuchando y viendo lo que todos los integrantes de las asociaciones, en este caso de la Asociación de Sordos Puntana, y la comunidad educativa, ver qué podemos y cómo podemos seguir avanzando para que el objetivo final sea que haya más estudiantes sordos en la universidad, ¿no? Ese creo que es el último y más importante. Y
que es el que puse acá, que más personas sordas accedan al campo también de las ciencias naturales y exactas. Les agradezco muchísimo por su atención. Antes de terminar, quiero... Ay, no pasa, perdón. Este es el equipo de Ciencia a Mano 2025 con quien trabajamos hace mucho tiempo. Paula Portela, Roberto que va a hablar mañana, Mariela, Zoe que se incorporó este año, Agustín y Constanza, y todos los estudiantes que fueron a lo largo de los años siendo parte. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda, pregunta, comentario, opinión? Así le digo a los chicos que a los estudiantes les digo esto. ¿Algo? ¿Quieren preguntar, decir? ¿Nada? ¿Todo bien? ¿Alguien por Zoom? No sé si ahí están viendo. ¿Sí? ¿No? Listo. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ezequiel.